A lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo una multitud de cosas, algunas, por supuesto, más útiles que otras, algunas por obligación y otras simplemente por casualidad. Sin embargo, estoy seguro de que no muchas veces hemos corroborado la raíz de esa información, o en otras palabras, su fuente. Esto no es de menor importancia, ya que, si bien podemos adquirir esa información de segunda mano en algún medio de divulgación de cierta calidad, la forma en la que se nos expresa está muy de la mano con las creencias y opiniones de la persona entidad, entorpeciendo y deformando la construcción de conocimientos, lo que resulta perjudicial a mediano, corto y largo plazo. Por lo que nada es mejor que leer información desde su fuente de origen. Primero que todo, aclaremos conceptos. ¿Qué es la fuente? La fuente de cualquier información puede ser una persona, un documento o el objeto de donde emana la información. Y la evidencia es la prueba que se da para verificar esa información. La evidencia de por sí constituye una fuente de información, como por ejemplo podrían ser restos de galleta en la boca de un niño, dando prueba de que él fue el que las comió, o manchas de barro en su ropa, dando a conocer y probando de que el niño jugó en un lugar donde la mamá no lo dejaba. Por otro lado, una fuente de información no constituye una evidencia. Repito, una fuente de información no constituye una evidencia. Es importante hacer esta aclaración. Por ejemplo, si una persona nos dice que el asesino es Juan, estaría actuando como fuente esa persona, pero no estaría aportando ni una evidencia. Por lo que ahí la fuente no es muy válida. ¿Cómo es posible identificar a una fuente confiable de una que no es? Analizando los métodos para obtener tal información, en el caso de un experimento o paper. En estos papers científicos se nos da la información de cómo se realizó el experimento, y en base a eso nosotros podemos concluir, podemos sacar deducciones de que la forma en la que se intentó calcular ese experimento quizás no fue la mejor o la más idónea, o se prestaba para múltiples resultados. Por eso es importante también leer los papers y no solamente leer el abstract, que es como sería el resumen de todo. O otro ejemplo también sería consultar una fuente primaria de primera mano, una confiable como por ejemplo la NASA, o algún paper de José Massa, o simplemente ser protagonista o testigo de la situación. Hablemos ahora del siguiente capítulo, la comparación. Consiste en identificar semejanzas y diferencias clave entre dos o más cosas, objetos, conceptos, etc., con el propósito de alcanzar un objetivo específico. Por ejemplo, el filo de los anélidos y los artrópodos se parecen mucho. Se plantea que el filo de los artrópodos desciende del filo de los anélidos. Y si comparamos ambos filos, podemos encontrar claras semejanzas, como por ejemplo el hecho de que ambos tienen un celoma, y otra semejanza sería la segmentación en sus cuerpos que poseen. Sin embargo, también podemos analizar las diferencias, como por ejemplo la especialización de los apéndices en los artrópodos, que da lugar a los pedipalpos y a los quelíceros, o la estructura conocida como mandíbula en el hecho de algunos artrópodos. Es importante esto, más de lo que tú crees, mucho más de lo que tú crees. La capacidad de comparar nos permite acercarnos al pensamiento abstracto, a medida que se organiza y relaciona la información comparada con información adquirida previamente para su posterior integración. El resto del capítulo habla sobre los pasos e instrucciones para desarrollar esta habilidad, como por ejemplo, precisar el concepto a comparar. ¿Qué es lo que voy a comparar? ¿Un fenómeno natural? ¿Una definición científica? ¿Un animal? Etcétera. Luego, identificarlos para establecer un propósito. ¿Qué quiero lograr con esta comparación? Diferencia anatómica, diferencia económica en cuanto a resultados, diferencia de comportamiento, diferencias generales, etcétera. Identificar las semejanzas y diferencias en función de nuestros criterios, de lo que estamos buscando, y finalmente sacar nuestras conclusiones. En el capítulo 6 tenemos el análisis de perspectivas. Esta constituye una destreza mucho más profunda y compleja por el análisis minucioso y sistemático que requiere.
Una destreza que es la consecuencia de un análisis general, o sea, un análisis más detallado. Consiste en tomar conciencia de las opiniones y creencias sobre la información que damos o recibimos y contrastarla con las opiniones y creencias de otra persona. En resumen, cuando una persona hace de fuente de información, tenemos que analizar si lo que se está diciendo contiene algún sesgo, como por ejemplo la posición política de la persona o de la institución. De no tomar atención a esto y no lograr proyectar un pensamiento neutral, recibiremos información poco objetiva, afectando a nuestras acciones. Por ejemplo, si queremos una opinión, o saber más que una opinión, si queremos saber el impacto económico que tuvo la dictadura en Chile, vamos a tener opiniones muy distintas si es que vamos a consultar a una persona de izquierda o si vamos a consultar a una persona de derecha. Entonces hay que tener claro ese sesgo, en este caso político, ideológico que hay en las personas para nuestro propio bien. Ya que, como mencioné anteriormente, esto afecta nuestras acciones. Información es poder. Esto no se aplica solo a personas, también se aplica a instituciones o diarios, los periódicos chilenos que están, hay uno para un lado, otros para otro, etc. Y los pasos que podemos tomar para hacer un buen análisis de perspectiva serían examinar globalmente la información y establecer el propósito central, revisar las afirmaciones u opiniones expresadas en torno a la idea central, recordando la diferencia entre hecho y opinión. Y como tercer paso, frente a cada opinión responder preguntas como: ¿por qué esta persona opina así? ¿Qué pienso yo acerca de esto? ¿Por qué creo eso? Por último, ya tenemos la elaboración de fundamentos. Es una destreza de profundización del conocimiento que consiste en construir un sistema de pruebas para afirmar una idea. ¿Por qué es importante? Cuando emitimos nuestra opinión, dependiendo del contexto, es imperativo fundamentarlas o sustentarlas, pues sin esto nuestra idea pasaría a ser una cuestión simplemente de creencia, donde la fe está por sobre la razón. ¿Qué problemas pueden surgir al elaborar fundamentos? El primer problema más común puede ser, o quizá no más común, pero bastante normal, es problemas para discriminar cuando es necesario. Por ejemplo, de contarle a un amigo extranjero que ayer llovió, no tenemos por qué darles pruebas de la humedad del agua, de los charcos o de los seres vivos que hay. Sin embargo, cuando afirmamos que este ha sido el año más lluvioso de todo el siglo, ahí estamos diciendo una opinión de mucho más peso. El otro problema sería una dificultad para identificar el objetivo del argumento. Quizás el argumento tiene otro objetivo muy distinto al tema central. Tercer problema, no considerar a la audiencia a la que va dirigido. No podemos hablarles con mucho tecnicismo a unos niños, por ejemplo, o hablarles de manera muy vaga a unos profesionales del tema. Cuarto caso, elegir el fundamento correcto. Aquí tenemos las famosas falacias, como del espantapájaros, que vendría a ser caricaturizar un argumento para después atacarlo, por ejemplo. O la falacia del francotirador, que es atribuir ciertas cosas, por ejemplo, ahora tenemos coronavirus, terremotos, erupción de volcanes, y asimilarlo con un pasaje de la Biblia y decir que se viene el fin de los tiempos. Y el otro problema, el quinto, que es bastante común, sí que sí, es no saber comunicarlo. Podemos tener la idea en la cabeza, y esto no pasa solo con argumentos, pasa en general, tener la idea en la cabeza y no saber comunicarlo. Y con esto ya tendríamos todos los 4 capítulos del libro, un pequeño resumen de lo que hablaban. Yo no recomendaría este libro, no me gustó mucho, lo encontré un poco aburrido. Honestamente creo que para aprender estas cosas hay otra manera mucho más didáctica, como canales de YouTube de críticas, donde podemos aprender las formas en las que estos usan para criticar y desglosar las cosas para poder elaborar una idea mucho más neutral, o por lo menos mucho más sustentada, como por ejemplo el canal de críticas QLS, que lo recomiendo mucho. Eso sería todo, nada más que decir. Muchas gracias por su atención.